Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os guste. Muy bien, vamos con las noticias. El cerebro neandertal crecía más rápido y cometía más errores. Una investigación llevada a cabo en el Instituto Max Planck, responsable del proyecto de secuenciación completa del genoma del neandertal, sugiere que el cerebro del ser humano moderno crece más lentamente que el del neandertal y en ese proceso comete menos fallos de herencia cromosómica. Para investigar la importancia de estos cambios en el desarrollo de la neocorteza, los científicos realizaron 3 experimentos. En el primero, introdujeron variantes humanas modernas en ratones transgénicos idénticos a los neandertales en 6 posiciones de aminoácidos. Estas variantes dieron como resultado menos errores en la distribución de los cromosomas. En el segundo experimento, los investigadores introdujeron la variante neandertal en minicerebros cultivados en laboratorio, a partir de células madre humanas. Estos organoides imitan aspectos del desarrollo temprano del cerebro humano, y en este caso, el proceso se hizo más corto y encontraron más errores en la distribución cromosómica, lo que implica que algunos cromosomas pueden separarse más tarde y acabar en la célula equivocada. Y en una tercera prueba, que utilizó células de chimpancé, demostró errores similares a los de los neandertales. ¡Tremendo! Descubierta en Huelva una de las mayores concentraciones megalíticas de Europa. El conjunto megalítico de la Torre La Janera tiene más de 500 menhires de miles de años de antigüedad. El yacimiento ocupa una finca de 600 hectáreas entre las localidades onubenses de Ayamonte y Villablanca, cerca del río Guadiana. Por cierto, este terreno debía convertirse en un campo de aguacates, pero su potencial arqueológico ha obligado a hacer una serie de cambios. Y es que claro, se trata de la mayor concentración y diversidad de menhires de la península ibérica agrupada en un sitio. Un gran sitio megalítico en Europa y es probable que las primeras piedras verticales fueran erigidas hace aproximadamente 7000 años. Pensad que el sitio de Carnac, en el noroeste de Francia, uno de los mayores del mundo, tiene 3000 menhires y el de Huelva 500. Y uno de los grandes valores del yacimiento de la Torre La Janera es la reunión en un solo lugar de elementos megalíticos diversos y su buen estado de conservación. Algo súper importante. Un selfie de hace más de 14.000 años. Ha aparecido en el yacimiento de Santa Linya, en Lleida, una obra de arte excepcional con un paisaje y una cabra en movimiento. El artista que lo dibujó lo hizo hace nada más y nada menos que 14.000 años y lo que dibujó fue su propia casa. Y es que es casi un selfie grabado con sílex sobre una losa. Lo curioso es que mide 11 por 8 centímetros, por lo tanto es casi cuadrada como las fotografías actuales de Instagram. Y se reconoce perfectamente el dibujo de la casa, que esto es, claro, la cueva donde con toda seguridad vivía su autor, que es la Cova Gran de Santa Linya, en el municipio leridano de las Avellanas San Linya. Y es curioso que la perspectiva es muy similar, ya que está desde lo alto de la montaña que está enfrente, a la que está utilizada en algunas fotografías modernas. Por lo tanto, es espectacular. Encontradas perlas y joyas vikingas en un yacimiento de Islandia. Islandia es tierra de volcanes y sus históricas erupciones, más una serie de corrimientos de tierra en la zona, sepultaron completamente un asentamiento de hace unos 1000 años. Un tesoro arqueológico que acaba de ser descubierto por un equipo de investigadores islandeses. Pues bien, este grupo de arqueólogos de Atikva ha descubierto diversos objetos de este asentamiento del siglo X y XI que servirá para conocer mejor las poblaciones nórdicas que habitaban la isla. Y entre las piezas encontradas destaca una decorada con los colores de la actual bandera de Islandia. Mera casualidad, claro, porque la bandera se adoptó por primera vez en 1915. Y además de perlas y joyas, los investigadores también encontraron unos curiosos restos de cerámica de época vikinga. Encuentran huellas humanas de más de 10.000 años de antigüedad en el desierto de Utah. En total, se han encontrado 88 huellas que han sido documentadas en las inmediaciones de una base de las Fuerzas Aéreas en Utah, pertenecientes tanto a niños como a adultos, lo que podría revelar pistas sobre la vida en familia durante el Pleistoceno.
Los investigadores de la Universidad Cornell identificaron rápidamente que se trataba de unas huellas descalzas muy similares a las que ya habían encontrado y investigado en el Parque Nacional White Sands. Unas huellas que terminarían convirtiéndose en las huellas humanas más antiguas de todo el continente americano. Y como ya sucedió allí en White Sands, las huellas visibles eran una pequeña parte de la historia, ya que detectaron muchas más huellas invisibles a simple vista por radar. Unas huellas que podrían tener al menos 12.000 años de antigüedad. Los europeos prehistóricos consumían leche animal milenios antes de poder digerirla. Pues sí, curiosamente, los pueblos prehistóricos de Europa bebían leche miles de años antes de desarrollar la adaptación genética que permite a los adultos digerir la lactosa. Una característica que evolucionó no para que pudiera tomar más lácteos, sino que estaría relacionada con las hambrunas y las enfermedades infecciosas. El estudio publicado por Nature, encabezado por la Universidad de Bristol y el University College de Londres, más la participación española, trazó un mapa de los patrones de consumo de leche de los últimos 9.000 años. Para ello, analizaron residuos de grasa animal en fragmentos de cerámica de 554 yacimientos arqueológicos, entre ellos el Portalón de Cueva Mayor en Atapuerca, e hicieron análisis de ADN de individuos antiguos y modernos para entender cómo surgió y cómo evolucionó la tolerancia. Y en resumen, los humanos ya bebían leche en el Neolítico. Alucinante. Desentierran uno de los 4 templos del Sol perdidos en Egipto durante casi 5.000 años. Pues sí, una misión arqueológica conjunta italo-polaca que trabaja en el templo del faraón Niuserra al norte de Abusir, al sur del Cairo, cerca de la magnífica necrópolis de Saqqara, piensa haber encontrado evidencia de uno de los tesoros más antiguos que se perdieron entre las dunas y el tiempo. Se trata de uno de los 4 templos del Sol alrededor de uno de los espacios sagrados más importantes del país. Y es que según los científicos, las ruinas que se han desenterrado hasta el momento pertenecen al siglo 25 a.C., es decir, hace unos 2.700 años. Hasta ahora se han reportado bloques de adobe y cuarzo que seguramente sostuvieron un edificio monumental. Y además de las ruinas, se han encontrado vasijas de cerámica, jarrones para cerveza y recipientes con detalles en rojo. Y lo más probable, por el contexto en el que se encontraron, es que cumplieran funciones rituales en el interior del templo. ¡Espectacular! Hallazgo neandertal excepcional en Barcelona. Restos de un cráneo de 60.000 años. Pues sí, los responsables de las excavaciones del yacimiento arqueológico de la Bric Romaní de Capellades en Barcelona han anunciado que en la campaña de este verano han encontrado un hallazgo excepcional: los restos parciales de un cráneo de neandertal de 60.000 años de antigüedad. Y así, después de más de 40 años de investigación en este yacimiento, por parte de un equipo liderado por el catedrático de Prehistoria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Eudald Carbonell, se han encontrado por primera vez restos humanos neandertales. Y por lo tanto, este hecho comportará que la Bric Romaní se coloque en el podio de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo para conocer el comportamiento social y cultural de los neandertales. Espectacular. Descubierto en el Sinaí un palacio beduino de hace 1.200 años. La estructura ha sido excavada por técnicos de la Autoridad Israelí de Antigüedades en Rahat, una zona desértica al norte de la península del Sinaí, y se cree que sería la residencia de un importante jeque. La mansión apareció el año pasado durante la excavación de 2 antiguas mezquitas medievales en el desierto del Negev, y aunque en un primer momento se creía que se trataba de un edificio de época bizantina, los materiales típicamente árabes que encontraron en su interior permitieron a los arqueólogos fechar la estructura entre los siglos 8 y 9 tras la conquista musulmana de la región 100 años atrás. El edificio contaba con decenas de habitaciones, entre las que destaca una cocina equipada con hornos en la que han aparecido también fragmentos de platos de vidrio, además de otros artefactos como ollas y lámparas de aceite. En total completan un brutal conjunto de materiales que han recuperado los especialistas israelíes. Encontrado un colosal sarcófago del antiguo Egipto. Una misión arqueológica checa descubrió en el año 2021 un sensacional descubrimiento: el depósito de materiales de embalsamiento más grande jamás encontrado en Egipto, y además prácticamente intacto. Fue en Abusir, situados a varios kilómetros al norte de Saqqara, en una zona que contiene un grupo de grandes tumbas de hace más de 2.500 años. Pues bien, durante la primavera de 2022 y continuando con las excavaciones, los arqueólogos localizaron en medio del pozo principal otro pozo más pequeño, un pozo excavado en el lecho de roca.
y en este pozo funerario sacaron a la luz un sarcófago doble, que mide 3 metros de altura, 2,30 metros de largo y 2 de ancho, y se compone de 2 grandes bloques de piedra caliza blanca. Un sarcófago perteneciente a un hombre llamado Wahibre Merin Ney, que vivió a principios del siglo V a.C. Es tremendo, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.